No es un fenómeno nuevo, pero esta semana hubo varios casos de violencia extrema en las escuelas. Esto ocurrió en José Cepaz, donde no ya dos alumnos, no, dos madres se agarraron a golpes en el patio de la escuela. Los otros padres, los profesores, no las podían terminar de separar. Pero es un fenómeno muy recurrente, porque decíamos, estas son las imágenes de lo que pasó en José Cepaz. Pero hubo en La Plata también, por ejemplo, una preceptora resultó herida en la frente cuando dos chicos estaban peleando y la tiraron al piso, la terminaron tirando al piso. En Río Cuarto, un alumno le tiró agua hirviendo a una preceptora, también, en un colegio muy reconocido de la ciudad de Río Cuarto. En Junín, en la provincia de Buenos Aires, una alumna de 14 años fue atacada a cadenazos por la madre de otra chica, por la madre de otra nena. Entonces, y se lo vamos a preguntar a un especialista ahora, pero lo que surge, lógicamente, es que la violencia no es una cuestión solamente de las escuelas, sino que hay todo un entorno social y un fenómeno de violencia colectiva, lamentablemente, que se traslada a las escuelas, ¿no? Vamos a hablar con Pablo Melichino, que es psicólogo y especialista en violencia escolar. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un gusto. Pablo, bueno, ¿cómo es esta situación? Porque la verdad, este tipo de fenómenos, de hechos, por ejemplo, a nosotros que somos un poco más grandes, pero no tanto, era impensable en otra época que padres participaran de las peleas de los chicos, por ejemplo. La falta de respeto a las autoridades, a los adultos, a los directivos, a los profesores, era algo realmente impensable. Bueno, sí, creo que con el correr de los años vamos viendo distintos escenarios, Bernardo, donde la violencia se expresa, lamentablemente, porque va en detrimento del uso de la palabra. Creo que lo que estábamos viendo en las instituciones, desde lo intrafamiliar hacia la afuera, es que no hay el uso de la palabra como forma de resolución de conflictos. La palabra amorosa, quiero decir, ¿no? Y se salta directamente a discursos de odios, a palabras agresivas y después a violencia física. Claro. Siempre intentando resolver conflictos de esta manera, por supuesto que no se genera nada bueno, todo lo contrario, estamos en un momento donde la forma de expresarse es sin el uso de la Sí, palabra, como te decía. sí. Y me parece que acá hay que pensar de dónde viene esta violencia, ¿no? Desde el bullying, la violencia familiar, la violencia de género, la violencia social. Bueno, me parece que es un lado muy Mm. erróneo de la condición humana. Sí, ahí estamos viendo imágenes, estas son del Colegio de La Plata, donde un chico que aparentemente había sido expulsado de la escuela, ingresó, se puso a pelear, se agarraron a pelear con otro chico de sexto año, una preceptora trató de intervenir y la terminaron tirando, la que está en el medio, la terminaron Claro, tirando sí. al piso con una herida muy grave, muy seria, en la frente. Este es el caso de La Plata. Digo, ¿cuánto pesa? Porque estamos viendo a los preceptores, a los profesores tratar de intervenir. ¿Cuánto pesa la falta de sanciones contra los actos de violencia o de indisciplina en las escuelas? Es decir, los chicos tienen como la conciencia o la impresión de que pueden hacer lo que quieran dentro del colegio y eso se traslada a estas situaciones de violencia, ¿las fomenta? Yo creo que no, lo que está pasando, por lo menos yo voy a varios colegios, suelo dar charlas sobre bullying. Me parece que cuando uno ya piensa solo en la sanción, no digo que no haya en algún momento algún tipo de intervención, una puesta de límites, porque también el límite es una enseñanza, pero hay que ir más a la raíz, porque digamos, uno podría pensar en casos como Juniors, ¿te Sí, acordás en Carmen sí, Patagones? sí, que mató a los compañeros, sí. Después tenemos, no sé, en Estados Unidos la masacre de Texas. Habitualmente vemos situaciones extremas de violencia física, ¿sí? Pero todos los días hay distintos tipos de violencia Mm, que en los colegios cuesta trabajarla porque quizás también viene desde la casa donde no se registra que hay discriminación. A veces en la propia mesa familiar se es despectivo con alguien, no se abre el diálogo. Entonces a lo mejor ya cuando un pibe o una piba llega al colegio, viene con toda una carga
de claro. cuestiones no resueltas. Y por otro lado hay que pensar que hay que desarmar el bullying, que es como la primer violencia que expresa que los jóvenes, ¿no? Y Sí. el bullying es la prueba de que hay que trabajar no solamente con la víctima, que por supuesto que es quien más sufre, sino que muchas veces alguien que se porta mal, porque a veces es eso, alguien que se porta mal es porque se siente mal. Mm, Y a veces no se registra que se está sintiendo mal y solo se sanciona, pero detrás de alguien que está haciendo el lío, me parece que lo que está expresando es un malestar que tiene. sí. Entonces creo que hay que trabajar mucho con los gabinetes, con los equipos de orientación escolar y cultura, ¿no? La Mm, cultura de la palabra, que es lo que se está denigrando, ¿no? sí. La palabra es energía y en la palabra decimos mucho más de lo que decimos y está Mm. costando eso. Ahora, es muy difícil terminar con el bullying o combatir, contrarrestar de alguna manera el bullying, si los chicos tienen en la casa una situación de precariedad total, de falta de afecto muy marcada, ¿no? Que después terminan Sí, trasladando al, sí, al sí, colegio. totalmente. Sí, es muy importante eso que decís, porque la casa es el primer socializador. Si en casa no hay figuras adultas amorosas que sepan escuchar, porque bueno, hay mucho ruido en la casa, y el ruido no quiere decir solamente golpes, ¿no? Sino que cada uno aislado en su teléfono, poca palabra, poco encuentro en la mesa familiar, cada uno en su aislamiento. Y entonces me parece que si empezamos a pensar que, sí, que en la casa no hay amor, no hay escucha, no hay cuidado, no hay registro Sí. de las necesidades y los deseos de cada integrante, después salen al mundo exterior no solamente los hijos, sino también los adultos salen con estos enojos que vemos en los adultos también. La gente está enojada, está frustrada y reacciona. Y cuando decimos que reacciona, en psicoanálisis decimos que aquello que no se elabora, después se es reactivo. Mucha gente es reactiva porque no es reflexiva. Entonces hay Ujú. que trabajar un poco más con la reflexión. Sí, está bien. Ahora, y estrategias concretas contra el bullying. Está bien, la situación familiar, la verdad que está realmente, estamos en un momento histórico Sí, realmente muy complicado en las relaciones sociales, lo económico, lo político, también que son todas realidades que se, como que se superponen. Pero tenemos esta sí. realidad en los colegios que es de una violencia realmente muy marcada y en algunos casos extrema. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí, lo primero que hay que hacer es desde jardín empezar a trabajar el tema de la empatía y los afectos, ¿no? Se pone hincapié en materias o en cuestiones más racionales y no en lo afectivo. Somos seres afectivos también. Hay que trabajar con esto, con la empatía, con el amor, con la puesta en palabras, desde gestionar emociones, registrar emociones. Si no registras emociones, es muy difícil que se sepa después qué hacer con lo que te pasa. No, Claro. no se enseña a registrar. La psicología en ese punto es tan importante como el campo físico, ¿no? Si tenés fiebre, expresás que tenés fiebre, pero a veces estás angustiado y no podés decir que estás angustiado porque sigue siendo un tabú. Entonces, Ujú. eh, lo primero es eso, aprender a registrar las emociones y ponerle palabras a las emociones. Y después también reuniones con padres, porque a veces también hay que hacer escuelas para padres, para que también aprendan, porque hay papás Claro. que Y están bueno, muy aislados pero y Pablo, que no registran. perdona que te interrumpa. Tenemos el caso de una madre que agarró a cadenazos a una nena, la madre, la madre. Tenemos el Claro, caso de dos sí, madres que se peleaban, que eran el caso sí, de José Cepaz. Se peleaban entre las claro. madres porque las chicas se habían peleado primero. Sí, sí, los grupos de WhatsApp, donde a veces también las madres y los padres se denigran, se atacan. Cuando hay un problema, en vez de ponerle palabras, se empieza a criticar. Me parece que lo que hay que empezar a valorar es esto, que desde temprano el cuidado tiene que ver con el registro de las emociones y los adultos a veces no se hacen cargo que estos hijos o estos alumnos son como la metáfora de una sociedad violenta, son la Ujú. metáfora de una familia violenta, de una familia que no solo la violencia es física, hay mucha violencia sutil que tiene que ver con el ninguneo, con el no escuchar y prestarle atención y valorar lo que nos están diciendo. Es esto, ¿no? Yo creo que hay que Sí, alentar a la seguro. escucha y a la reflexión, que es lo que está faltando en la mesa familiar, en las escuelas, en las instituciones. Vemos los políticos también Mm, agrediéndose, mucho sí, discurso de sí, odio, sí, y sí, el sí. discurso de odio después lleva a la reacción. Claro. ¿Mm?
Mucho lenguaje crispado que después termina filtrándose hacia abajo. Pablo, te agradecemos muchísimo por el contacto.